¿Cómo están? Buenas tardes. Entonces, ¿Cómo? buenas tardes a todos, todas, todos, todes, buenos días, buenas noches, dependiendo de el momento en que nos vean. Hoy empezamos nuestro seminario mensual correspondiente en esta ocasión al mes de septiembre del 2024, con el tema Jóvenes universitarios, universitarias, enredados, enredadas. Va a estar con nosotros el doctor Fernando Domínguez Pozos, de la Universidad Autónoma de Baja California. Muchas gracias, Fernando. Bienvenido a tu espacio. Y le dejo la coordinación del seminario a Enrique Pérez. Enrique, adelante. Gracias, José Antonio. Bueno, pues de igual manera agradezco mucho, mucho y celebro mucho que esté con nosotros el doctor Fernando Domínguez Pozos, ¿no? A quien tengo el gustazo de conocer personalmente. Hemos coincidido en algunos espacios y bueno, agradecer la invitación. Voy a permitirme leer un poco de su trayectoria y después la dinámica para quien nos sigue en redes sociales, para quien nos acompaña aquí en la sala Zoom, es que el doctor tendrá alrededor de 50, 60 minutos para hacer una exposición acerca de su trabajo y posteriormente tendremos una, dos, tres, dependiendo también un poco de cómo se vaya construyendo el debate, rondas de preguntas y de comentarios. El seminario está programado justamente para que tenga una duración de 2 horas. Entonces, para ir apresurando, repito, me permito leer un poco de su trayectoria. Doctor Fernando de Jesús Domínguez Pozos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el reconocimiento de investigador nivel 1, profesor con perfil deseable PRODEP, doctor en investigación educativa y especialista en estudios de opinión por la Universidad Veracruzana. Es comunicólogo por la Universidad de Jalapa y entre sus publicaciones más recientes se puede mencionar justamente el libro que da nombre a nuestro seminario, Jóvenes Universitarios Enredados, Enredadas, editado por la UABC en 2023. También artículos recientes, narrativas universitarias, testimonios de estudiantes del noreste de México durante el retorno a las aulas post-confinamiento, publicado por la revista Inmediaciones de la Comunicación. Otro artículo reciente del doctor, Diálogos sobre Educación Superior en tiempos de COVID, publicado por la revista Reencuentros de la UAM, y el más reciente de sus artículos, Jóvenes Universitarias y Redes Sociales Digitales, espacios de participación y expresión de sus derechos humanos, publicado en la revista Estancias en diciembre pasado. ¿Mm? A estas publicaciones se suman una veintena de más de 20 artículos y capítulos del libro que abordan sus líneas de investigación, jóvenes universitarios, redes sociales, ciudadanía, participación y cultura digital. De 2014 a 2021 fue académico en la Universidad Veracruzana, impartiendo clases en las carreras de Ciencias Políticas y Gestión Pública, Publicidad y Relaciones Públicas, así como en la especialización de estudios de opinión de esa misma institución. Y de 2019 a 2021 fue jefe de carrera del programa de Publicidad y Relaciones Públicas, igual en la Universidad Veracruzana, y desde el 2021 es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la UABC. Un poco de su extensa trayectoria. Doctor, qué gusto tenerlo. Adelante. Muchísimas gracias, Enrique. En verdad, también, por supuesto, al doctor Pérez Islas. Para mí es un enorme placer encontrarme en este seminario de investigación en juventud con este grupo tan reconocido y prestigioso, que de hecho es parte de lo que voy a dialogar un poco el día de hoy. Ha sido parte medular en lo que he podido desarrollar en en mi investigación. Los he seguido, nos hemos seguido. Como dices, tenemos el gusto de conocernos de manera presencial. Siempre es un placer ponerle rostro a quienes leemos y entre quienes nos leemos. Eso es fantástico. Ahora que puedo ver al doctor Pérez Islas y ojalá pronto sea también de manera presencial, es algo maravilloso, ¿no? Y bueno, me voy a permitir compartir una presentación con la cual voy a dar pie a la conferencia que yo le llamo
y espero, me dicen si se logra visualizar bien. Listo, ahí se ve perfecto, doctor. Ahí Me está. parece que bien. Maravilloso. Bueno, pues voy a tomar la palabra, insistiendo y agradeciendo al Seminario de Investigación en Juventud la oportunidad del día de hoy hablar de lo que son, lo que denomino yo diálogos sobre investigación de jóvenes universitarios enredados. Aquí hay dos palabras que han sido trascendentales para mí a lo largo de lo que he podido investigar. Cuando preparaba la presentación, me hacía reflexionar mucho que prácticamente con esto estoy como haciendo un análisis, una cuestión reflexiva de una década. Tengo la fortuna de tener una década hablando de jóvenes universitarios. Sigo aprendiendo acerca de jóvenes universitarios, cómo son estos jóvenes universitarios. Por lo tanto, para mí es un placer presentar el día de hoy un poco de lo que he investigado. Y la otra parte medular de mi conferencia va en ese sentido de los diálogos. El día de hoy voy a presentar algunos nombres que espero y antepongo una disculpa como escuchaba alguna vez en una presentación por aquellos que omita, pero sí voy a presentar algunos nombres con los cuales he dialogado. Siempre he creído que la construcción de la investigación en juventud que he podido desarrollar ha sido acompañada mucho a través de diálogos. De hecho, lo divido en cuatro momentos y son personas con las que he dialogado, investigadores, investigadoras de tres áreas principalmente, de la comunicación, que es mi origen, ¿no? De mi licenciatura, de la educación, que ha sido muy importante para mí la formación en el espacio educativo, y también desde la sociología y particularmente desde la sociología educativa. Entonces, sin más por esto, vamos a avanzar en lo que el día de hoy me trae aquí. En esta primera diapositiva, precisamente como que demarco un poquito de manera visual lo que ha sido el trabajo de una década de un servidor acerca de investigar jóvenes. Este primer documento del lado izquierdo es una ponencia que en el año del 2014 pude presentar en un encuentro de investigación en comunicación en la LAIC, que hablaba de caracterización de usuarios de red en materia política en México. Todavía no se decantaba de manera central por los jóvenes. Fue por ahí que empezaban a surgir algunas puntualidades y ya estaba ese interés muy central de un servidor de hablar en redes. Y bueno, el camino que empezó ahí se va cerrando, entre comillas, con el libro que el año pasado UABC editó y publicó, que es Jóvenes Universitarios Enredados, donde precisamente ha sido el resultado de la investigación que durante esta década he podido desarrollar. Esto me lleva a los primeros diálogos y los nombres de las primeras personas como que me ayudaron, o más bien me delimitaron y me guiaron hacia la parte de entender más lo que era el estudio de las redes y cómo llegué particularmente a los jóvenes, que es precisamente lo que me trae aquí. Dos personas en la parte de arriba fueron medulares en la especialización de estudios de opinión, en la cual soy parte de la primera generación, y en la cual yo tenía intereses de hacer estudios sobre cuestiones políticas, cuestiones que ocurrían en las redes sociales, y tuve un par de colegas que me ayudaron mucho para definir lo que yo quería trabajar. El doctor Edgar García Valencia, quien está en el Centro de Estudios de Cultura y la Comunicación de la UB, de la Universidad Veracruzana, con el cual me ayudó mucho a entender y definir lo que yo quería investigar. Y por supuesto la doctora Patricia Andrade del CIT, una gran colega, amiga, compañera de la comunicación, quien siempre me recalcó y me orientó mucho hacia lo que era la cuestión de investigar, de comprender, de cuestionar, de indagar aquello que más nos interesaba. Ella ha sido parte central, fue parte central para mí dentro de los arranques de mis proyectos de investigación. En 2014 tuve la coincidencia en investigación, la gran coincidencia que creo que me trae, o más bien no creo que me trae el día de aquí, de conocer a la doctora Rocío López, quien es una colega, amiga del Centro de Innovación, Investigación y Educación Superior de la UB, quien precisamente conocí, hablé del deseo, intencionalidad de hacer una investigación sobre, palabras más, palabras menos, qué pasa en las redes sociales y los jóvenes. Yo trabajaba ya en espacios universitarios y tenía yo esta intención de reflexionar más acerca de lo que estaba ocurriendo con esos jóvenes que estaban usando las redes. Hago un paréntesis muy grande. Si recordamos el 2014, no son las redes que tenemos al día de hoy, era otro tipo de uso de las redes, eran otras redes, eran otros dispositivos digitales, eran otras los usos que se les daban, eran otra la accesibilidad y por lo tanto el fenómeno empezaba por ahí a crecer.
Algunos productos que voy dejando ahí, no me voy a detener tanto en ellos, fueron siendo importantes para yo ir definiendo mucho lo que era estudiar a los jóvenes, que hasta ese entonces trabajaba yo con ellos, estaba en las aulas con ellos, pero posteriormente me fui dando cuenta que realmente no conocía la totalidad de lo que son o cómo son estos jóvenes. Precisamente con esos primeros diálogos con la doctora Rocío López, ingreso a unos segundos diálogos donde creo que se abre el gran panorama para entender la investigación de la juventud. En lo personal, lo que he investigado, que son los jóvenes universitarios y la cuestión de la interacción con las redes sociales. Aquí hay dos grupos de investigadores e investigadoras con los cuales tuve la oportunidad de sumarme, tuve la oportunidad de conocerlos y tuve la oportunidad de que me guiaran para comprender de qué sujetos estaba yo hablando. Algo que siempre he tenido muy en cuenta a la hora de hablar de jóvenes universitarios y las redes sociales es que el eje de la investigación siempre ha estado en torno al sujeto, es decir, a estos jóvenes, a estas jóvenes, quienes son precisamente quienes dan uso, apropiación e interacción, en este caso de las redes. En el grupo de arriba están los doctores Casillas, Ramírez Martinelli y Juan Carlos Ortega, que son, junto con la doctora Denise Hernández y otros colegas de la Universidad Veracruzana, parte de la línea de políticas en educación superior, que es del doctorado en donde yo me formé. Con ellos tuvimos seminarios como este de manera presencial, donde precisamente empezamos con aquellas lecturas de Dubet. Llegué a conocer los trabajos, por supuesto, de Adrián de Garay, de Carlota Guzmán y de muchos otros colegas con los cuales se ha realizado una investigación en profundidad de lo que son y quiénes son y cómo son los jóvenes universitarios, catalogados como un grupo por algunos privilegiado, catalogado como otro como un grupo muy singular de acuerdo a los contextos y por supuesto con ciertas particularidades, ¿no? De hecho, en los discursos que suele haber en cuestiones de la tecnología, las redes sociales, la internet y los jóvenes, suele haber siempre muchas esperanzas afianzadas en ellos, precisamente por ese alcance en sus niveles de formación educativa. Otro grupo con el cual en el 2015 yo empecé los diálogos y fue un grupo que en lo personal me ha abierto mucho, me abrió mucho la perspectiva de lo que yo quería investigar, son las colegas encabezadas por la doctora Delia Crovidrueta de la UNAM, acompañadas por la doctora Luz María Garay de la UPN Ajusco, la doctora Gladys Ortiz de UAM, la doctora Guadalupe González de Unison, la doctora Consuelo Lemus Pool, que ahora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en ese entonces era también una estudiante de posgrado como un servidor, ella estaba acabando. Y tuvo la casualidad y una gran oportunidad de que precisamente estaban desarrollándose dos proyectos en los cuales en la trayectoria formativa que yo empezaba de investigación como estudiante de doctorado, me pude sumar. El libro Redes Sociales Digitales como lugar de encuentro de expresión y organización de jóvenes y la colección de trabajos Háblame de TIC y también los estudios de saberes digitales que desarrollaban los colegas en la Veracruzana. Esta particularidad de los diálogos lo resalto mucho porque precisamente al poder formar parte de estos proyectos, por supuesto, como estudiante, como una persona que aprende, escucha lo que están investigando los otros colegas, iba yo identificando cada vez más los elementos o lo que yo quería conocer de los jóvenes y las redes sociales. En estos proyectos había sus objetivos muy particulares de investigación, había ya sus miradas y sus objetivos. El trabajo de redes sociales era un trabajo interinstitucional, eran las universidades que había yo mencionado. El trabajo de Háblame de TIC, de saberes digitales, era un trabajo situado mucho en la Veracruzana. Y entonces ambos proyectos a mí me permitieron ver como dos abordajes distintos, conocer teorías, conocer metodologías y todo girando siempre en torno a la figura del estudiante universitario. Reconocer mucho quién es ese estudiante, cómo son los jóvenes y qué pasaba con ellos en ese proceso de interacción de las redes sociales. Esto me fue profundizando, me fue adentrando, pero siempre sentía yo que me faltaba precisamente reflexionar un poquito más, sobre todo una categoría central. En los trabajos en mi posgrado entendía mucho la figura del joven universitario, del estudiante. Con el trabajo con las colegas encabezadas por la doctora Crovi, entendía mucho la cuestión de lo que hablaban de usos, apropiaciones de las redes sociales, pero había una categoría
que es precisamente el nombre central de este seminario, y por eso siempre creo que cuando nos encontramos con Enrique dialogamos con mucho interés y pasión, porque es precisamente nuestro sujeto y objeto de estudio a la vez, que es la juventud. A mí me interesaba mucho hablar más de la cuestión de la juventud, entender todavía más la idea de la juventud. Y por supuesto llegué a estos autores clásicos, el doctor Pérez Islas, la doctora Reguillo, Maritza Urteaga, y los trabajos que precisamente han venido abonando durante varias décadas, durante varios años, lo que es entender a la juventud. Por supuesto desde la juventud latinoamericana y llegando particularmente al caso de la juventud en México. Aquí también hubo la oportunidad de unos terceros diálogos, porque algo que a mí me interesaba mucho y sigo trabajando en estos momentos, que son algo que presentaré un poquito más adelante, era los jóvenes, las redes sociales y un tema particular que se convierte como en una teoría que al día de hoy yo sigo desarrollando, o ocupando, más bien apropiando, que era una palabra constante que era la vida cotidiana. La vida cotidiana era una palabra que aparecía como parte siempre de los discursos en torno a la investigación sobre los jóvenes y las redes sociales, cada vez más hablando de que las redes ocupan parte de la vida cotidiana de los jóvenes, que en su día a día están las redes, frases que en algunas ocasiones podían ser muy generalistas y frases que en algunas otras ocasiones sí te llevaban a la reflexión. Y entonces yo empiezo los diálogos con dos colegas, el doctor Juan Manuel Piña Osorio y el doctor Jesús García, quienes se encuentran en el Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación Superior allá en la UNAM. Entonces creo yo que llegué a un espacio donde me ayudó mucho a través de otro seminario, el Seminario de Vida Cotidiana, a comprender cada vez más qué es lo que quería yo observar, qué es lo que quería comprender en torno a la juventud, las redes y la forma en que estaban interactuando. Para ese entonces, de manera colateral, como cuando todo el mundo desarrolla un proceso de investigación, ya me acercaba yo a hablar con algunos jóvenes, regresaba, se construía y reconstruía y deconstruía y destruía la postura de investigación teórica, pero poco a poco se iba consolidando y me daba oportunidad de participar en algunos otros espacios que siempre fueron medulares para ir haciendo más diálogos en torno a lo que yo entendía por jóvenes universitarios y lo que yo buscaba presentar. Aquí fue muy importante para mí siempre asistir al menos a dos líneas de trabajo, que fue los trabajos o los congresos muy enfocados en el área de la comunicación, pero nunca desatender también la parte de la educación y tener siempre presente unos procesos de la sociología, porque cada uno de ellos me ofrecía una reflexión interesante de mi trabajo y de lo que se estaba haciendo por otras partes. Esto me llevó a unos cuartos diálogos que también fue a través de una movilidad, y aquí conocí un nuevo grupo de colegas, otra forma de pensar la cuestión sobre todo de las tecnologías, y por supuesto aparece ahí un colega que es referente para todos aquellos que vamos hablando y reconociendo las cuestiones de la juventud. Y entonces llegué con unos colegas a la Universidad de Zaragoza, Daniel Cabrera, María Angulo y Víctor Silva, quienes se convirtieron en grandes amigos con los cuales hemos al día de hoy continuamos la conversación y con los cuales empecé a reflexionar desde una mirada más iberoamericana, un poquito más la cuestión de la juventud. Eh, ¿Por qué? Porque ciertamente sí, el ser del joven en aquellos espacios universitarios es distinto al joven de México y al joven latinoamericano. Sin embargo, la forma de analizar o de comprenderlo, reflexionarlo, es muy importante también tenerla como parte de tu proceso de análisis. Estos colegas, me trabajo con ellos, estoy dialogando con ellos, y me acuerdo que en las charlas me dice, pues creo que tienes que hablar con alguien que será referente para ti. Y fuimos de Zaragoza a Lleida, todavía estaba ahí, a dialogar con el doctor Carles Feiza, quien por supuesto tiene una amplia trayectoria y es una lectura obligada en cuestión desde juventud, y a plantear un poquito el proyecto que estaba yo desarrollando. Y me acuerdo que en ese entonces, así como esas primicias que te permite la investigación, estaban por salir dos libros, uno de Martín Barbero y el otro de Rosana Reguillo, en la editorial NET de Juventud. Y entonces era como volver a darte cuenta que la biblioteca de la juventud y los trabajos en torno a la juventud era todavía más grande, ¿no? De lo que tú visualizabas.
los estudios de Yanko González, los trabajos, por supuesto, de Juan José Manuel Valenzuela, y todos estos proyectos que hablan de los jóvenes y en ocasiones hablan de otras formas de esa condición juvenil, de estas formas de juventudes. Y entonces la concepción de joven cada vez para mí, o de juventud, pues crecía más, ¿no? Crecía más, son estas lecturas que son necesarias, que son importantes, pero algo que me ayudó estos cuartos diálogos y toda esta trayectoria a través de la gente con la cual hablaba de manera personal o a través de la bibliografía fue ver que el panorama de la juventud es muy amplio, pero precisamente yo necesitaba encontrar el lugar que iba yo a observar y mi delimitación recayó hacia la juventud universitaria, que de por sí ya son un grupo con características muy singulares, con particularidades muy relacionadas con lo que yo buscaba investigar o con lo que sigo investigando y con lo cual continúo buscando investigar. Y fue que me centré mucho en la particular del joven universitario, reconociendo que precisamente al hablar de un joven universitario existe esta dualidad de ser estudiante, pero de también ser joven. ¿Ok? Esta cuestión de la juventud no la abandona al momento de ingresar a los espacios universitarios, al contrario, lo acompaña, la acompaña y entonces es determinante siempre en las formas de uso, de interacción de cualquier tipo de tecnología y particularmente de los elementos que yo he investigado durante las últimas décadas, que es la forma en que usan las redes sociales. Aquí, por ejemplo, hago una pausa que en la cuestión de los estudios de la juventud es bien importante estar abierto a esta cuestión de esos hallazgos, oportunidades que son como inesperadas o inesperados. Una de las particularidades que se fue haciendo a través de estos diálogos en un encuentro de investigación sobre América Latina, el CEISAL, que se desarrolla precisamente en territorio europeo, generalmente, conocimos unos colegas, Rodrigo Torres, Gabriel Ursúa y Juan Carlos Sánchez, dos chilenos, uno colombiano, y empezando a hablar de nuestros intereses de la juventud, vimos cómo había una cierta similitud entre lo que estábamos encontrando, sobre todo en la revisión del estado del conocimiento y en los primeros trabajos de investigación, entre estudiantes mexicanos y un poquito lo que pasaba con estudiantes o había pasado con estudiantes chilenos. Eso se decantó en un capítulo del libro Juventud y Espacios de Participación que coordinaron estos colegas. Esto fue por el año 2016, 2017. Y a la par, junto con colegas de esta línea que he marcado de diálogos, eh, al hacer una revisión latinoamericana, no encontraba yo muchas similitudes entre distintos países. Sin embargo, entre México y Chile aparecían cosas muy singulares. Al día de hoy, continuamos haciendo, por ejemplo, una segunda búsqueda, y hay una nueva década, hay que volver a ver qué está pasando. Este, y veíamos cómo en los jóvenes universitarios mexicanos y los jóvenes universitarios chilenos, al menos en los estudios que nosotros identificamos, tenían similitudes en sus formas de hacer participación ciudadana política. Había movimientos en los espacios chilenos que se asemejaban algo a a los movimientos que empezaban a emerger en México, de manera particular dos movimientos, el 132 en aquel entonces y el movimiento de los pingüinos allá, que si bien eran jóvenes de media superior, también hablaba como de usos de redes para una participación política, tanto en cuestiones online como en cuestiones offline y en un acompañamiento. Entonces, ahí había unas cuestiones que no eran pensadas en el proceso de la investigación y que fueron saliendo como productos colaterales de lo que iba haciendo la investigación, que en un caso era jóvenes universitarios en redes sociales, nada más en un contexto en México. Pero con esto que quiero decir, que el sujeto de estudio puede estar delimitado, pero el campo de análisis siempre es importante tenerlo claro, nacional, al nivel latinoamericano al menos, porque te permite como tener siempre ese espejo de voltear a ver qué está ocurriendo allá y cómo tu trabajo se va delimitando, aparte de construir pues algunos productos. Entonces, para el 2018, aquí quise hacer esto como una cuestión, esperando sumar a los colegas que me decías ahorita, Enrique, los jóvenes que están haciendo sus trabajos de posgrado, de pregrado, de jóvenes, juventudes, universitarios y redes sociales. Hay tres cosas que yo siempre demarco al momento de investigar y creo que son medulares para quien esté empezando una investigación y para los que, bueno, buscamos mantenernos siempre haciendo investigación, ¿no?
Una medular es investigar en red. Sumarse a un grupo de investigadoras e investigadores es un inicio fantástico para precisamente encontrar tu propia voz. No quiere decir que el proyecto que están ellos encabezados es lo que tú también vas a replicar, sino más bien lograr encontrar dónde va a estar tu aporte, tu mirada diferente, sea metodológica, sea teórica. Sin embargo, ese acompañamiento es tremendo, ¿no? Sánchez Puentes tiene un libro fantástico del ISUE de enseñar a investigar, donde habla de que este es un proceso artesanal, se requiere el acompañamiento de un experto o una experta, y ciertamente a mí me ayudó mucho en el proceso formativo. Ahora, por ejemplo, tengo algunos estudiantes de licenciatura, tengo ayudantías ahorita de investigación, estamos precisamente construyendo algo. Y creo que es esa parte relevante en la formación de investigadores, ¿no? Y en el tema de juventudes es bastante agradable encontrar a otras personas que están enfocadas y focalizadas en reflexionar sobre lo que a ti te interesa y te apasiona. Reconocer el tiempo y el espacio es medular también. Esto fue algo que yo descubrí a través de estos diálogos y creo que en los estudios de juventud es muy importante. Particularmente aquí ya lo centro en el caso de jóvenes universitarios. Sin embargo, me parece que es aplicable para cualquier cuestiones de estudios de juventud. ¿Por qué? Porque el tiempo y el espacio son determinantes para decisiones metodológicas y de interpretación. Es decir, ahora me encuentro en Baja California. El tiempo y el espacio, ambos, son distintos a Veracruz, donde yo empecé mis estudios de investigación. Son muy distintos también a Ciudad de México, donde continúo colaborando con colegas de otras instituciones y tenemos por ahí proyectos. Y precisamente cuando llegamos desde los abordajes metodológicos a pensar cómo vamos a preguntarle a los estudiantes, el tiempo y el espacio es determinante. Tenemos colegas haciendo estudios en Oaxaca y son diferentes, ¿no? Los jóvenes son diferentes en cuestiones de tiempo y espacio. La juventud precisamente habla de diversidad. Son distintos, son diferentes y es importante no homogenizarlos, sino más bien comprender sus diferencias. Preguntas que son para mí medulares al estudio, al momento de trabajar cualquier enfoque dirigido a los jóvenes, particularmente también en las redes, pero en general. Y preguntas que ha salido de otros investigadores, por supuesto, y que yo tengo y mantengo para la investigación. ¿Quiénes son esos jóvenes? Es la primera pregunta que hay que hacerse, ¿no? Y eso es bien interesante. Cuando yo estoy ahora acá en Baja California, eh, pues tú visualizas Tijuana, ¿no? Generalmente es una ciudad muy importante, de un número de habitantes muy grande, un número importante de estudiantes universitarios. Mexicali, ¿no? Como la capital, otra ciudad fronteriza. Sin embargo, por ejemplo, aquí en Ensenada fue bien interesante llegar a descubrir qué jóvenes están acá, ¿no? ¿Quiénes son? Entendiéndolos, por ejemplo, de que aquí hay mucho estudiante de migrante, están de otras comunidades del sur, de la Baja California Sur, y comprender a qué se dedican sus prácticas. Eso es bien importante en los estudios de la juventud. ¿Cómo son? De la misma manera, ¿no? Cómo son sus dinámicas, cómo es su vida cotidiana, cómo son sus formas de entretenerse, cómo son sus formas de pasar el tiempo. Todas esas preguntas que se han hecho precisamente en otros estudios de juventud es importantísimo. ¿Cómo usan las tecnologías? Medular, ¿no? Sobre todo en esta década que empecé a hacer estudios, buscábamos lo que pasó en el 2004, lo presentábamos en 2015, y si nos pensamos del 2014 al 2024, las tecnologías han tenido un avance cada vez más inmediato, lo dice Brunner, ¿no? La velocidad de la tecnología siempre es superior a la cuestión de la educación. Sin embargo, los jóvenes llegan, no todos, pero sí algunos, traen con esos elementos tecnológicos a los espacios universitarios y es importante ver cómo los usan. Y luego cómo se apropian también de esos dispositivos, tecnologías y herramientas que se les dan. Algo que también es importante, de hecho es algo que estamos haciendo ahorita en un par de espacios, o estoy haciendo con unas colegas, la revisión de estudios, volver a analizar qué pasó. Si pienso qué diferencia hay entre la década que reportamos en el 14 y la década actual, pues en medio tenemos una pandemia, ¿no? Que sin duda pareciera haber modificado algunos estudios, pero también fue tan pronta en cuestión de investigación de que
ocurrió, estábamos dentro de ella y de repente ya estábamos en una cuestión de post-pandemia, pero es importante ver cómo se ha modificado, que se ha modificado, si han aparecido nuevos temas, por ahí voy a mencionar algunos, en cuestión de estudios de jóvenes, tecnologías, redes sociales. Siempre es importante para el inicio de todo proyecto precisamente arrancar con esa revisión de estudios. Y acá en el estado estamos comenzando con un par de jóvenes en una ayudantía de investigación a analizar y reconocer y describir, tratar de hacer una primera radiografía de cómo se ha estudiado la juventud baja californiana, porque precisamente es importante ver qué temas son los que por acá han sido ya abordados y por qué esos temas han sido estudiados. Cuando hablaba de investigar en red, algo que precisamente es muy importante, aquí muestro algunas cosas de lo que hablaba. Los de arriba son los congresos donde buscamos generalmente participar. También aquí, por supuesto, el Seminario de Investigación en Juventud, donde hemos podido, recientemente participé en el último congreso con un proyecto nuevo que traigo, el COMI, el AMIC, la LAIC, las redes de investigación como son alfabetizaciones digitales y literacidad, donde continúo trabajando con los colegas, quienes traen sus propios proyectos, sus líneas y discutimos de manera constante. Y el cuerpo académico que junto con dos colegas acá en UABC, la doctora Sheila Delumó y la doctora Daniela Rentería, estamos precisamente empezando a buscar conformar una línea de trabajo en donde uno de nuestros temas o gestiones de aplicación del conocimiento es precisamente algo en torno a la juventud. El tiempo y espacio lo retrato aquí de una forma visual. Este es un espacio universitario, por supuesto, acá en Ensenada ahora. Son formas de apropiarse, ¿no? El espacio es una imagen, pero siempre la vida universitaria es singular, no solamente el aula, ¿no? Sino lo que pasa precisamente en los pasillos. Hoy veía, de veras aprovecho para felicitar, precisamente hablando del aniversario, es aniversario de la UNAM. Vi que tuvieron un concierto en las islas y es parte de precisamente esta vida cotidiana de lo que los jóvenes entienden y se apropian de sus espacios, cómo viven en esos espacios y donde las tecnologías y las redes pues están presentes, ¿no? Entonces eso también es importante en estudios de jóvenes universitarios. La revisión de estudios de una manera continua, eso fue algo que en lo personal me ha ayudado mucho, como siempre, a definir qué es lo que ya hicimos, a ver quién ya hizo algo similar y también a poder compartir ese aspecto del conocimiento con otros colegas. El del 2015 hicimos una revisión de unos primeros artículos y lo publicamos, lo divulgamos. Para el 2016 ya tenía una versión más amplia y en el 17 sacamos esta otra variable de un comparativo con estudios realizados en otro contexto como era el chileno. Entonces, siempre mantener en esa revisión de estudios es algo importante porque te permite dos cosas o tres cosas. Te permite identificar qué temas se están realizando, te permite identificar colegas, que eso es muy valioso, ver los grupos de investigación para ver si te puedes sumar, reconocer a los colegas que están haciendo trabajos. Hay un trabajo muy bonito, por ejemplo, en la Michoacana, en la Nicoleica, lleva desarrollando mucho tiempo un colega, Farías, los trabajos en Aguascalientes con Rebeca Padilla, los trabajos en Ciudad de México con las colegas que mencionaba, y así en cada región vas identificando un poquito lo que está pasando con los estudios. En este caso, yo he focalizado mi objeto en ver lo que pasa con jóvenes universitarios. Esto, por ejemplo, en un momento me permitió ver un estado del arte, por ejemplo, al 2014-15 había 18, 19, perdón, había como 45 investigaciones sobre jóvenes universitarios y redes sociales, estas miradas de las que hablaba, muchos estudios focalizados en las redes y los impactos académicos. Eso sigue ocurriendo mucho. Generalmente son estudios muy focalizados en un grupo, en una red, en una cuestión muy de estudios de tipo causal, cómo las redes impactan en el rendimiento académico, cómo apoyan para los procesos de tutoría, cómo pueden ayudar en el proceso de aprendizaje de una lengua. O sea, son como estudios muy focalizados los que tienen una mirada académica. La mirada de construcción ciudadana, que últimamente ha empezado a tener un nuevo rebrote de investigaciones, sobre todo en una que en su momento yo vi como sublínea, yo ahora empecé a ver una línea muy fuerte,
En ese entonces eran estudios, por ejemplo, del 132, algunas movilizaciones, como decían, en Michoacán, en Querétaro, algunos estudios de jóvenes y participación activa en temas como Ayotzinapa. Y algo que ha empezado a crecer mucho, que es algo que compartimos en uno de los últimos artículos, es, por ejemplo, el uso que le dan a las redes sociales jóvenes, no solamente universitarias, pero sí un grupo muy importante de jóvenes universitarias, mujeres, y el tema, por ejemplo, del activismo en redes. Y la mirada de interacción es más que nada un grupo de investigación en el cual yo me sumo, en el cual pertenezco, que somos aquellos que continuamos viendo el uso que le dan a las redes sociales las juventudes universitarias, precisamente en esa soledad de ser joven y ser estudiante, tanto en la parte escolar, o sea, ver cómo está la alfabetización digital, su literacidad, cómo están estas formas de aprendizajes formales e informales, pero también tenemos siempre de manera latente lo que ocurre en la cuestión en el sentido escolar, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes en las formas de ser amigos, de sus parejas, de sus relaciones, de la violencia, de sus expresiones sociales, etcétera? Esta es como las líneas que yo sigo viendo como marcadas. Si acaso la cuestión de ciudadanía, ya podíamos ver que este tema, sobre todo de los movimientos feministas universitarios, está creciendo de una forma interesante. También ha habido otros diálogos y esto es pues, básico, que todo trabajo de investigación debe tener un acompañamiento metodológico y teórico. Aquí, por ejemplo, aquí aparece la teoría en la cual yo me apoyo, con la cual yo este, recurro cada vez que abordo el tema de juventud, cuando el proyecto lo encabezo yo, que es la Alfred Schutz y la fenomenología social. Particularmente la interacción social es una categoría que yo retomo de él y en la cual he tratado de seguir dialogando, porque es algo que pasa mucho en los estudios de la juventud y a lo mejor es una pregunta que tenemos mucho, donde crear nuevas teorías o tomar teorías existentes. Bueno, yo soy de los que ha traído teorías de antaño, tratando de acomodarlas, sumarlas a lo que pasa ahora en la vida cotidiana de los jóvenes. Cuestiones metodológicas, el trabajo de Orozco y González, la coartada metodológica es muy importante. Yo hago abordajes cualitativos. Me parece una obra muy indispensable para aquellos que quieren hacer trabajos de ciencias sociales, estudios de entrevistas, abordajes, definiciones de lo que en lo cualitativo parece que a veces no queremos llamar como las muestras, pero bueno, sí la selección de sujetos, ¿no? Y gente como los trabajos de Becker, que son también para mí referentes en la parte de abordajes cualitativos, de entender la forma de llevar a la comprensión del sujeto, que es algo que yo he tratado siempre de hacer como un objetivo de investigación, que es comprender. Otros, bueno, son las voces que siempre deben estar en los estudios de juventud, ¿no? Los trabajos que Rosana Reguillo y Carles Feis han venido desarrollando, o sea, son importantes siempre tenerlos presentes. Ahí vuelvo más de una vez a recordar, a retomar los conceptos que tienen, algunos son claves. Y por ejemplo, en la parte de las redes sociales, eh, pues el origen está con los trabajos de Sociedad Red de Castells. Ha tenido nuevas versiones de sus obras, de Redes de Indignación y Esperanza, por supuesto hablando de fenómenos recientes a nivel global, y entonces uno luego lo trae y lo trabaja ya en tu espacio universitario, ¿no? Entonces, como él habló en otros entornos que estoy observando yo, y siempre me sirve como ese parámetro, ¿no? De lo que está pasando a nivel global. Entonces son como esos diálogos constantes, son libros que tengo aquí en la oficina, que tengo en digital y a los cuales vas y vienes, ¿no? Entre muchos otros, ¿no? Y seguramente todos tenemos algunos ahí más que podríamos colocar. Y bueno, todo esto te lleva durante una década tal vez a encontrar tu propia línea, ¿no? Mi propia línea son jóvenes universitarios, ¿no? Las redes sociales, cómo se apropian, cómo las usan, entendiendo siempre al joven como esa dualidad. Fue apareciendo a través de distintas, integrarme a distintos proyectos, buscar. Alguna vez tuve la oportunidad de participar en un seminario de la doctora Margarita Camarena ahí en el Instituto de Sociales de la UNAM, que era sobre experiencias urbanas. Esto era porque nos parecía interesante cómo las redes sociales son utilizadas en los momentos de traslados escolares, es decir, del hogar al espacio universitario, cómo se conectan, se desconectan. Entonces, fue como una forma de inmersión en un área donde
No era propiamente los trabajos que realizo, pero bueno, vas ahí descubriendo lo que tú buscas y lo que tú haces. Ahora, por ejemplo, gracias a la invitación al diálogo con el doctor Jesús García del ISUE, estamos trabajando mucho el tema de ciudadanía. He empezado ahora ya no solo a ver jóvenes universitarios, también he empezado a ver un poquito los jóvenes de media superior. Por ahí acaba de salir un libro muy interesante de jóvenes de media superior llamado Los Actores de estos colegas. Entonces es como encontrar la línea, pero siempre, siempre jóvenes universitarios y las redes sociales es algo que está constante, constante en mi trabajo, ¿no? Aquí están algunos de los espacios, ¿no? Estos diálogos son importantes, se aparecen porque son formas de poner a discusión tu trabajo, forma de recibir retroalimentación, críticas, análisis, y todo lo que te pueda sumar. Esta fotografía la he utilizado desde que comencé a hacer mis trabajos de investigación sobre jóvenes porque creo que precisamente retrata el objeto y el sujeto de estudio que tengo. La tengo por dos motivos. Una fueron mis estudiantes, ellos hace ya algunos años. Dos, la fotografía, por supuesto, previamente programada, fue programada y creada por una de las jóvenes que aparecen ahí, es decir, por una propia joven universitaria. Y lo que más me gusta de esta imagen es que creo que precisamente retrata algo que siempre pienso al momento de abordar mis estudios, que es la diversidad. Es decir, es un grupo distinto, diferente, pero conformado precisamente como en un salón de clases, pero cada uno de ellos tiene sus propias trayectorias, Ahorita voy a utilizar la terminología que yo retomo de Schutz, pero cada uno de ellos tiene una historia, ¿no? Y entonces si bien todos pueden tener una misma cuenta en una red social, la forma en que llegaron a esa cuenta, a ese dispositivo, a la forma en que lo utilizan en su trayecto, en su espacio de donde habitan, etcétera, es muy distinta a la del otro. Puede coincidir con algunos, pero siempre va a haber algunas diferencias. Cuando decía cómo investigar, yo me sumé con un autor saliendo de los diálogos cuando tenía este seminario de vida cotidiana. Encontré en Schutz una forma de categorizar aquello que precisamente yo buscaba ver, ¿no? El acervo de conocimiento, hablando precisamente de esas diferencias, el origen social, la experiencia adquirida, la experiencia heredada, como subcategorías para mí medulares siempre en la forma de preguntarle a los jóvenes eh, cómo usan las redes sociales. Antes de llegar a preguntarle, oye, ¿cómo utilizas la red de Instagram? Siempre empezamos un diálogo o trato de empezar un diálogo entendiendo su origen, ¿no? Esta forma de reconocer y saber de dónde son y cómo son. Cómo ha sido sus trayectorias escolares. El estudiante universitario es precisamente alguien, lo explica muy bien Manuel Gil, que también por ahí se me olvidó colocarlo, es una trayectoria en la cual muchos van quedando, ¿no? Entonces esa trayectoria es bien importante, cómo ha sido la experiencia que él va adquiriendo y la cuestión heredada, ¿no? También la cuestión de los padres. Sus hábitos es algo que también para mí es importante en la investigación, hábitos de manera general y por supuesto ya yo focalizándolo en mi trabajo, que es lo digital y los hábitos en redes sociales, también los hábitos escolares, etcétera. Sus mundos, cómo hablan, cómo interactúan precisamente con los predecesores, con los mayores a ellos, los asociados, los sujetos con los cuales conviven, coinciden, y sucesores en casos de que los hay, entendido de que algunos jóvenes, precisamente, algunas jóvenes son madres, algunos son padres, y ya empiezan a tener sucesores. Y precisamente esta tablita a mí me gusta mucho porque me hace recordar la diversidad que tengo de los estudiantes, ¿no? Sus niveles de interacción, sus redes, entendiendo la intersubjetividad y el sentido y rol que le dan motivos de uso, beneficios a las redes. Entonces, este es como un manual que comparto aquí en confianza con todo el mundo, que a mí me ha funcionado, ¿no? Es un manual con el cual creo que puedes obtener una información importante y unos diálogos importantes en mi abordaje cualitativo con jóvenes universitarios y la singularidad de las redes. Esto se convierte, por ejemplo, en la forma en que yo he venido investigando. Utilizo el guión de entrevista como la parte medular en los proyectos que tengo. Ahora sigo haciendo entrevistas con jóvenes acá en Baja California de algo que yo encontraba hace algunos años y tratando de ver si aquí ocurre lo mismo.
y precisamente es algo que recurro mucho en la investigación, ¿no? Mi guión, mantenerlo porque me permite sistematizar la información. Ahora, la forma de investigar, pues también me ha abierto y gracias a la invitación de otros colegas también ha sido a través de, por ejemplo, cuestiones más de enfoque cuantitativo. Actualmente colaboro en dos proyectos. Uno tenemos este estudio con jóvenes de media superior en 4 entidades distintas: Baja California, Ciudad de México, Hidalgo y Oaxaca. Estamos precisamente empezando a sistematizar y a sacar algunos primeros hallazgos de lo que hablamos de ciudadanía en este grupo de jóvenes. Y también estamos por ahí desarrollando con unos colegas un trabajo de cultura digital de estudiantes de acá de la universidad y empezar a comparar un poquito con gente de la otra península, que es Mérida. Y ciertamente, pues estos abordajes cuantitativos, pues te permiten hacer estos estudios comparativos, entre espacios universitarios. O sea, tenemos que siempre tratar de ir haciendo distintos abordajes para obtener distintos resultados. Vamos a ver ya un poquito de hallazgos. Este, ya en 2018, por ejemplo, y a lo mejor esto es bien interesante para mí cuando trabajaba, aparecían ciertas particularidades cuando hablaba con jóvenes universitarios y el uso que le dan a las redes. Aparecían redes sociales, en lo personal, Wattpad fue un hallazgo en ese momento para mí. No conocía esa red social. El Facebook y el WhatsApp era una red que se podría ver como normal. Si hoy digo Skype, tal vez muchos dirán, ah, Zoom, pero estamos hablando antes de pandemia. Y eran un grupo de jóvenes muy particulares. Twitter, por supuesto, ya no se llama igual, y le daban un uso diferente. Ahora, estos fueron, por ejemplo, los tipos de estudiantes que yo presentaba como una propuesta a través de un grupo de entrevistas que realicé en Veracruz y el uso que le dan a las redes sociales. Esta tipología fue con un grupo en específico, en un tiempo y un espacio, en un momento de investigación que se reporta precisamente en el libro de Jóvenes Universitarios Enredados y surge con lo que ocurría mucho en ese momento. Digo mucho esto porque, por ejemplo, este grupo que yo presento acá, de jóvenes que tenían un perfil de uso de redes con temas de ciudadanía, Veracruz en ese entonces estaba en una situación muy, muy dura políticamente, todavía, ¿no? Pero en ese momento tenía una cuestión muy dura de manera local y había un involucramiento importante de jóvenes en temas, políticos sobre todo. Este grupo de acá se ha convertido en una de las líneas que ahora estoy desarrollando, que eran jóvenes universitarias que utilizaban las redes sobre todo para cuestiones del fan, el anime y el gamer. Ahora en lo singular, en lo particular, estoy como que tratando de desarrollar más la línea del fan, porque he encontrado cosas acá también en UABC de este grupo de jóvenes. Y de este grupo de mujeres jóvenes universitarias, porque en su mayoría, por no decir que casi la totalidad, son mujeres jóvenes, sobre todo con el tema del fan. Y este tema del representante estudiantil obedece mucho a la categoría estudiante, ¿no? Jóvenes que se involucran mucho en la vida universitaria, sobre todo en esta parte de la representatividad, de la política universitaria, que se presentaba mucho con algunos estudiantes. Allá, por ejemplo, en Veracruz. Cuando yo llegué acá a Baja California, estos grupos cambian un poquito, los dos de la esquina, pero el grupo de en medio de las jóvenes universitarias, fans, el uso que le dan a la red de Wattpad, los grupos a los que pertenecen, etcétera, parece una constante que el tiempo y el espacio no modifica, sobre todo porque su vida cotidiana tiene una alta, interacción en espacios digitales. Ahorita hablaría un poquito más de eso. Hubo un momento donde, pues como todos sabemos, los estudios en general se unificaron por una palabra que fue la pandemia, y en ese momento centramos de manera rápida, porque, insisto, apenas estábamos entendiendo que nos mandaban al hogar, los jóvenes estaban entendiendo eso, y tanto en Veracruz como acá en UABC, porque aparte fue el momento en que yo me moví geográficamente. Investigamos un poquito qué pasaba con los jóvenes en el retorno a las aulas acá en UABC, porque fue cuando yo llegué, y allá con los jóvenes en Veracruz. Aquí no era solamente las redes, aunque también hablo de las redes sociales, sino más bien aquí el centro de la investigación. Lo importante era saber qué estaba pasando con los jóvenes universitarios, recurrir a la teoría de Schutz, preguntarles su origen, preguntarles el sentido de uso que le dieron a las tecnologías. Y aquí apareció, por ejemplo, una categoría nueva que pues en los estudios previos no salía tan fuerte, que era la salud mental, el estrés, la ansiedad.
las situaciones que enfrentaron varios de ellos. Ahora, mucho obedecía al retornar a sus lugares de origen, y por eso digo que el origen era importante, porque no es lo mismo los que son estudiantes foráneos cuando viven en el espacio, en la ciudad donde estudian, a cuando tienen que estudiar desde las ciudades desde donde son originarios, así como hablando uno de los hallazgos de aquí. Y el documento de diálogo sobre educación superior fue una propuesta de discusión que tuve con un colega en España, con Daniel Cabrera, y otro colega en Colombia, con el Rafael Leonardo Ochoa, donde hablábamos precisamente de las diferencias en torno a las medidas y políticas que realizaron los espacios universitarios em, para no detenerse, porque eso es algo que he dicho en otros espacios y mantengo. Al día de hoy no comprendemos en esos diálogos por qué las universidades nunca plantearon detenerse. A pesar de que las brechas volvieron a hacerse visibles, a pesar de las dificultades de salud mental, a pesar de los temas de estrés, a pesar de la falta de conectividad y a pesar de también otras variables que hicieron que el aprendizaje tuviera muchas problemáticas en la vida universitaria, en ningún espacio plantearon detenerse, ¿no? Sino continuar en lo que algunos han llamado ajustes emergentes. Después de ese momento de pandemia, que insisto, fue como algo que ocurrió, ¿no? Que investigamos y que de repente volvimos en el 21 precisamente, 22 empezamos el retorno a aulas. Empezamos a hacer otra vez estudios y, por ejemplo, ya preguntándole a los jóvenes de ahora, estos son algunos primeros hallazgos de una investigación en curso que tenemos por acá, aparecen nuevas redes. Eh, yo sé que parecen obvias, pero también es importante entender que redes que uno sigue viendo como recurrentes, tal vez por nuestra edad, ya en los nuevos jóvenes que están llegando a los espacios universitarios cada vez los son menos. Si veo, aquí aparece Instagram, TikTok y se mantiene WhatsApp como una de las redes más recurrentes en el uso cotidiano que tienen. Redes como Instagram tienen particularidades en jóvenes que he entrevistado por acá que no tienen solo una cuenta, sino que tienen dos o más cuentas, y precisamente en algunas de esas cuentas es donde verdaderamente comparten sus gustos e intereses, lo que le llaman los close friends. Tienen un manejo de seguridad importante y sobre todo, si mantienen todavía una cuenta activa en otras redes como Facebook, son muy ocasionales. Ellos ya no o ellas ya no están tanto en estas redes. TikTok es una red que tuvo un crecimiento tremendo. Se convierte para muchos jóvenes hoy en día en una red para informarse de contenidos noticiosos, eh, información general, política, espectáculos, prácticamente la información que esté de manera de la agenda informativa a nivel mundial, nacional. Muchos los chavos se informan a través del TikTok. Los jóvenes están teniéndole un consumo importante. Comentan con los diálogos que tenemos y algunos abordajes cuantitativos que pues una gran parte del tiempo la pasan ahí. El WhatsApp se convierte en un canal muy importante de comunicación con familia, amigos, grupos escolares. De hecho, a través del WhatsApp se comparten informaciones de TikTok. Entonces, estas redes han crecido mucho. Están como ahorita de las más fuertes, así como hablando de uso de redes en jóvenes en general, no desconociendo otras, pero estas son muy importantes. La siguiente nos va a poder dar, y esto es algo que todavía no divulgamos, así que nada más así como parte de la charla, y bueno, es parte de lo que estamos empezando a reconocer, ya hablando del tiempo y espacio acá de jóvenes baja californianos. Esperemos pronto también tener los datos de todo lo que hemos recolectado en distintos lugares. Cuando le preguntábamos a los jóvenes qué redes utilizan, precisamente aquí vemos entre el naranja y el verde, que es el siempre y el casi siempre, el crecimiento importante con redes como Instagram, el crecimiento o a la par prácticamente de redes como WhatsApp, y vemos un TikTok que también es muy importante. Vemos como redes como Facebook cada vez no son o cada vez son menos usadas de manera recurrente por los jóvenes. Algunas otras que les pusimos como Telegram, como ni que hablar de Twitter, que o X ahora, que prácticamente no es tan frecuente para ellos o para ellas. Entonces, estos son datos exploratorios de un proceso en curso. También preguntamos un poquito acerca de los contenidos, porque eso es otra cuestión interesante. ¿Cuáles son los formatos en que ellos ahora, por ejemplo, consumen información o noticias? Y fue bien interesante ver que, por ejemplo, aspectos como los reels, los videos de TikTok precisamente, se convierten en
contenidos. Estamos hablando de video, de cuestiones audiovisuales de corta duración, en los cuales les interesa informarse y a través de lo cual se informan más bien de distintas cuestiones generales, sociales, políticas. Aunque pues, les pusimos cuentas de Twitter, en ese entendido que antes era visto como una red donde había usos de políticos, de empresas, de gobiernos. No, la verdad es menos, sino más bien es esta cuestión del reel, de los videos de corta duración también, por supuesto, a través de los grupos en WhatsApp o Facebook, como lugares donde ellos empiezan a consumir. Había otra pregunta por ahí que hacíamos de qué tanto consumen medios convencionales, entiéndase radio, tele, periódicos, revistas para informarse, y prácticamente ya, por no decir nulo, es muy bajo lo que mencionan. Algunos otros hallazgos que estoy desarrollando con proyectos actuales, precisamente de lo que hablaba, el año pasado divulgamos un artículo sobre jóvenes universitarias, específicamente mujeres jóvenes universitarias, y cómo utilizan las redes para hacer espacios de participación y expresión de sus derechos humanos. A muchas jóvenes universitarias que he podido entrevistar en los distintos espacios, insisto, no generalizo, pero sí las que hemos podido dialogar, em, hablan de cómo las redes son lugares en donde encuentran amistades digitales que para ellas son muy importantes, les tienen alta confianza, tienen protocolos para poder utilizar las redes y sienten que son lugares donde se pueden expresar, son lugares donde se sienten en la confianza de interactuar y cada vez más sobre todo entendiendo que la pandemia llegó un momento en que, por ejemplo, el movimiento feminista en espacios físicos estaba muy fuerte, los espacios digitales se convirtieron en un lugar donde se pudo darle continuidad a estas expresiones y ya ha habido como un seguimiento de estos lugares. Otro trabajo que tenemos ahí en desarrollo, que de hecho estoy tratando de tener a la par de todos los proyectos que luego buscamos desarrollar, es el de las jóvenes fans de la cultura coreana, el tema Hallyu, esa apropiación que hacen de redes como Wattpad. Es bien interesante el diálogo que se tiene con estas jóvenes, interesadas en estos contenidos del K-drama, del C-drama, por supuesto del K-pop, que fue de lo que llegó de manera más fuerte, interesadas muchos en la cultura coreana. De hecho, una joven con la que dialogué ahorita está en movilidad en Corea. Hay una fuerte consumo, interacción, uso. Pero es bien interesante porque está desarrollando, por ejemplo, en ellas algunas habilidades, llevándolo a la cuestión formal. Muchas de ellas hablan el inglés de cajón y están estudiando coreano o japonés por estos intereses, por estas amistades. Usan muchas redes para la cuestión de la telecomunicación, para las videollamadas, etcétera. Es un fenómeno que, por ejemplo, es un trabajo que tengo ahí latente, que espero cada vez explotar más, que ha sido muy estudiado, irónicamente, no tanto desde la comunicación, o está empezando muy poco en la educación, en los estudios sociales, ha sido muy estudiado sobre todo en estos espacios que algunas universidades abrieron de estudios sobre el Asia, a veces muy ligadas con las cuestiones más mercadológicas, industriales, pero como que ahí se puede encontrar algunos trabajos interesantes. Otro proyecto que está por salir, esperamos el próximo mes, saldrá el dossier de ciudadanías emergentes y jóvenes de educación media superior y superior. Aquí trabajamos el proyecto con las colegas del cuerpo académico, están colegas de UNAM, de Oaxaca y de Hidalgo. Precisamente esa es la primera vez que yo empiezo a trabajar con jóvenes de media superior y ha sido bien interesante porque ahí, por supuesto, son diferentes en la cuestión de la edad, son distintos, por supuesto, en la cuestión del tipo de espacio en el cual se encuentran, si son de la Dirección General de Bachillerato, si son estudios tecnológicos, si son CONALEPS, si son, en el caso de México, instituciones adheridas a la UNAM. Es otra población en la cual estamos empezando a adentrar en lo personal. Estoy empezando a leer más de la educación media superior para entender más a este joven bachiller que tiene cuestiones particulares. Nada más ahorita de bote pronto recuerdo que los temas que les interesan a los jóvenes de bachillerato y a los jóvenes de universidad en redes sociales coinciden en algunos, pero en otros sí son diferentes. Sí hay una diferencia ligada pues, propiamente también a la cuestión de la edad y de la trayectoria y del momento de vida.
Finalmente, otro proyecto que estamos por desarrollar y en esta cuestión continua de los diálogos es un libro colectivo que está siendo coordinado por la doctora Luz María Garay, donde hablamos de la inteligencia artificial y el análisis crítico de su impacto en la educación. Aquí desde donde me estoy sumando, por supuesto, desde los jóvenes universitarios y particularmente junto con una colega aquí en la UABC, la maestra Berenice Hernández, estamos desarrollando un proyecto acerca de cómo usan la inteligencia artificial para el aprendizaje de la lengua inglesa jóvenes universitarios acá en Baja California, una aplicación que se llama ELSA. eh, Llegan nuevos temas, ¿no? Como la IA, ahora vemos mucho en el discurso de distintos espacios universitarios, foros, congresos, etcétera, y es obvio cómo la inteligencia artificial está entrando. Aquí lo único que yo propongo y recordando todo lo que he venido hablando en este espacio es no olvidar mi mirada teórica. Yo sigo cuestionando y hablando con los jóvenes sus orígenes, sus formas de apropiación, uso, porque en lo primerito que estamos encontrando, a veces una cosa es el discurso y mucha otra es el sujeto, que precisamente apenas está en un proceso de conocimiento de las herramientas tecnológicas. No todos los jóvenes usan inteligencia artificial, ¿no? En algunos espacios parecieran decirse que es así. Por supuesto que no. O gran mayoría no saben ni cuándo la están usando. Y entonces estamos, yo creo que en un momento de precisamente no olvidar que en torno al universitario, al joven universitario, es donde podemos partir para entender estos fenómenos. Ahora de la IA, no hace mucho entendíamos la cuestión pandemia, pospandemia, desconfinamiento, las redes sociales que siguen siendo parte de su vida cotidiana. Hace una década que empecé voy cerrando con esto. Hace una década, creo yo, que empecé a desarrollar estos estudios sobre jóvenes universitarios. Al día de hoy, 2024, veo, por ejemplo, que las redes sociales, ligadas mucho al avance de lo tecnológico, a la posibilidad de a la cuestión de la masificación de los dispositivos, a la cuestión de, por ejemplo, la accesibilidad, entendiéndola que hay muchas formas de tener conectividad, tanto los Wi-Fi, que cada vez hay más en los espacios universitarios, como los planes de datos. Es decir, sin la seguridad de señalar que todos tengan acceso a a las redes sociales, y podemos hablar que un gran número de sujetos que están en los espacios universitarios de los jóvenes cuentan con una accesibilidad a las redes. Algunos lo tienen 24 horas, muchos otros solamente lo tienen en espacios donde se pueden conectar a cuestiones Wi-Fi. Sin embargo, todos de alguna manera o la gran mayoría están involucrados. Cuando empecé, no todos lo tenían así. Ahorita, por ejemplo, la inteligencia artificial, no todos, y decir, yo creo, son pocos los que ya precisamente la estén utilizando. Eh, Están comenzando a llevarlas, a entenderlas y a recuperarlas. Pero y para decir que ya están implícitas en su vida cotidiana, creo que todavía falta. Todavía falta. Los jóvenes universitarios continúan con unas dinámicas, continúan apropiándose de las redes donde se sienten cada vez más este, identificados. Las instituciones universitarias, por ejemplo, sobre todo con la pandemia, tuvieron que migrar mucho a las redes sociales. Los canales de comunicación institucional se convirtieron en Facebook, en Instagram, con los cuales conectarse. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jóvenes ya estaba ahí. Las plataformas educativas como Blackboard, como Eminus en Veracruz, como Classroom, están precisamente con la cuestión educativa y son utilizadas, pero las redes sociales siguen teniendo esa dualidad de atender tanto lo académico como lo escolar. Entonces siguen siendo un espacio común donde, por ejemplo, estudiantes de comunicación tienen una materia de fotografía y lo primero que piensan en crear es una página en Instagram. Jóvenes en alguna otra universidad quieren empezar a divulgar algo, piensan en un canal en YouTube. Es decir, ya lo ven como algo muy implícito y por lo tanto es importante seguir reflexionando lo que pasa en las redes. Bueno, en atención de no alargarme más en en el tiempo, espero que la información sea de utilidad y con esto cerraría yo la presentación. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, doctor, por el recorrido, justamente que nos
por el cual nos lleva y decir, me agradó el formato, ¿no? Digamos como de ir y venir justamente porque, bueno, antes de empezar, más bien ahora abrimos justamente un espacio para el diálogo, para hacer una serie de preguntas, de comentarios en relación a todo justamente lo que nos comparte el doctor Fernando. Entonces, invitamos aquí a la gente que se encuentra en la sala Zoom, así como también a la gente que nos está mirando justamente por Facebook, por la transmisión en vivo, a que haga sus preguntas, a que hagan sus comentarios, ¿no? Alguna reacción justamente en torno a todo lo que nos platicó justamente el doctor. Entonces, no sé si justamente por acá, empezando primero por la gente que estamos en la sala Zoom, haya algún comentario, alguna pregunta, algo que ustedes deseen profundizar, que deseen comentar. Si es así, pueden levantar su mano o decir yo, ¿no? No los alcanzo a ver a todos en los cuadritos, pero bueno, este es justamente el espacio para empezar a hacerlo. Entonces, ¿hay de momento alguna participación, algún comentario? Está, bueno, está José Antonio. Si quieren, podemos hacer una pequeña ronda de tres, cuatro intervenciones y después justamente regresamos con usted, doctor. Entonces, tiene justamente aquí en la lista a José Antonio, a José Cerón y a Wilmer Rodríguez. Si quieren, justamente empezamos con estos tres y regresamos en un momento más, mientras damos tiempo a que el resto siga anotándose en la lista para hacer las preguntas y si hay también justamente alguna pregunta, algún comentario en redes sociales. Adelante, José Antonio. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Eh, Sobre todo en la segunda parte, cuando ya empezaste a hablar de, digamos, de los productos en los cuales estás trabajando, me empezó a surgir la interrogante de, después de ese recorrido que has hecho sobre los estudiantes universitarios, eh, tú podrías decir, a ver, quizá es la misma pregunta, pero quizá desde dos perspectivas distintas. Una es, ¿qué es, o sea, cómo marca la educación universitaria para el uso de Internet, redes, etcétera? O sea, ¿qué le aporta, qué le quita, ¿no? ¿Qué modifica en el consumo de estas redes? Y quizá la misma pregunta es, ¿qué diferencias hay contra los no universitarios? Ya has dicho que tú has trabajado ahora educación media superior. Yo diría, quizás es una primera gran diferenciación que hay que hacer, ¿no? Y cómo es que está marcada por por esos dos sectores juveniles, ¿no? Con particularidades relevantes. Y en un correlato de esto mismo, ¿qué qué marca, si es que tuvieras alguna información del uso de los no escolarizados? O sea, ¿hay alguna diferenciación también cuando ya no están en la escuela? Ok, Eso sería, gracias. ok. Gracias. Pues bueno, José y luego Wilmer. Hola, hola, ¿qué tal? Felicidades, Fernando, por tu presentación. Nos dejas, creo que bastantes preguntas porque eso motiva a la curiosidad y a la indagación. Yo me sumo también a la curiosidad de José Antonio respecto a las características de presencia de las juventudes a través de redes, ciertas redes o ciertos espacios digitales, ¿no? Recuerdo con precisión tabla que mostraste en Baja California sobre las redes sociales que estaban utilizando, ¿no? Y por no mencionar OnlyFans o Facebook o Twitter, bueno, ahora X, eh, eso me lleva con una estampa. Eh, Cuando yo trato de relacionarme con personas jóvenes, yo ya no soy joven por demografía, no en términos demográficos, pero hablan que Facebook ya no sirve para relacionarse entre los jóvenes, pero las personas jóvenes en resistencia como yo sí lo utilizan en demasía.
Eso me lleva a preguntarnos si hay construcciones etarias diagonal culturales que pueden establecer diferencias entre ciertos grupos, incluso entre jóvenes. Es decir, incluso personas que están entre 25 o 30 años pueden diferenciarse en los que están entre 15 y 25 o 18 y 25. Eso también podría afectar sensiblemente en el uso o la presencia en ciertas redes sociodigitales y cómo eso podría significar la construcción del yo en ellos. ¿No? El caso paradigmático está en las personas en que se toman selfies, que están entre los 15 y los 22 años, que se tapan la cara a propósito o se voltean, entre las personas que están en mi rango de edad, que nos ponemos derechitos o sonreímos frente a la cámara. Son formas de presentación del yo y de apropiación de esas redes sociodigitales que pueden ser variadas, ¿no? Y cómo representan esto, ¿no? Y eso puede tener una significación, a lo mejor si se le mete el corte etario, ¿no? A lo mejor habría variaciones en ello, ¿no? Y eso también me llevaría a preguntar sobre lo regionalizado. Es decir, si se hizo el estudio en un espacio concreto, ¿cómo podría compararse? ¿Qué diferencias o similitudes se encontrarían con otros centros urbanos, ¿no? del país? Por ejemplo, se encuentra con los datos de la encuesta del uso del tiempo libre, ¿no? Y cosas por el estilo que podrían ser comparables. Quizá ahí tendría sus matices metodológicos, pero a lo mejor podría encontrar como si se ajusta a una tendencia o hay particularidades específicas que tiene Baja California, pues sabemos que es una entidad fronteriza que tiene una fuerte interacción, ¿no? con Estados Unidos, con California. Puede que haya una diferencia significativa o no. ¿No? Y eso también sería una cosa importante que pensar. Y nada más, y felicidades. Me gustó la presentación. Adelante, Vilmer. Sí, muchas gracias por el espacio y también felicitar al doctor Fernando por su labor investigativa. Les pido disculpas por problemas de mi computador, no puedo encender la cámara, pero bueno, tenía una pregunta muy concreta y era relacionada con eh, preguntarle a Fernando cómo ve un poco cómo se construye la experiencia juvenil en este espacio digital, teniendo presente, digamos, el campo de formación profesional en las universidades. Es decir, impacta de manera diferencial el hecho de que las y los jóvenes se formen en campos de formación, por ejemplo, en las humanidades, las ciencias sociales, ¿no? El campo de las artes y el campo de las ingenierías, etcétera, ¿no? De las ciencias exactas. Impacta también en la manera como habitan el espacio digital, el ciberespacio, cómo lo usan, ¿no? Cómo construyen contenidos, cómo construyen redes y cómo se relacionan. Y lo digo porque también me interesa mucho y estoy investigando, de hecho, en este momento a los jóvenes universitarios en el contexto de Colombia, que es mi país de origen. Y bueno, he revisado algunos referentes y he encontrado, por ejemplo, una investigación muy importante, y me disculpan que ahorita se me fue el nombre de la investigadora, pero donde se devela que, por ejemplo, estudiantes de las ciencias sociales, como por ejemplo la sociología, y estudiantes de las ingenierías, tienen una experiencia universitaria muy diferente en algunos casos, ¿no? Entonces, me podía pensar un poco si de pronto, Fernando, has explorado este campo y si has visto diferencias, ¿no? En la manera como usan las redes sociales, como habitan el ciberespacio, estos jóvenes teniendo en cuenta sus campos de formación, ¿no? Bueno, eso es todo, Fernando. Muchas gracias y muchas gracias a todos también. Al contrario, gracias, Vilmer, por acompañarnos. Bueno, estas tres preguntas de primera instancia, doctor, es nada más. Entonces, bueno, eh, continuamos con usted justamente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a Vilmer, a José y por supuesto al doctor Pérez Islas por las preguntas. Voy a tratar de responder, ¿no? De la experiencia que he tenido investigando y sobre todo enfatizando que no es generalidad, ¿no? No puedo señalar que siempre sea igual, porque por ejemplo, voy a empezar de atrás. Vilmer me dice que si la expresión juvenil que construyen a través de redes, el campo de formación profesional es determinante. Los abordajes que yo he realizado con los espacios de entrevistas, tanto en el caso del sur de México, que empecé, como acá en el norte, en México, en Baja California, yo no he visto diferencias de cuestiones disciplinares. Yo creo que tiene que ver mucho por el abordaje y la teoría que yo traigo, que es más en la cuestión del origen social, la experiencia de edad, la diferencia que he encontrado en la forma de construir su expresión juvenil
obedece más a sus gustos, a sus intereses, a una variable, por ejemplo, de cuando son estudiantes trabajadores, es decir, a variables más ligadas a la situación externa del sujeto, no tanto a la cuestión profesional, es decir, si son de humanidades, del área técnica. Hago un paréntesis. Los colegas que yo mencionaba al inicio, por ejemplo, del proyecto de saberes digitales, ellos sí encuentran sobre todo diferencias, el doctor Casillas y Ramírez, particularmente con los usos que le dan a ciertas softwares, porque sí es muy diferente lo que utilizan jóvenes de áreas técnicas a jóvenes de áreas humanitarias, ¿no? Humanidades, perdón. Pero en la parte de las redes sociales, no he visto no he visto, perdón, una construcción distinta por el campo profesional. Espero con eso dar un poquito de respuesta a esto. Luego lo otro que me preguntaba José Cerón, la forma de apropiación, si lo regional, cómo comparar las cuestiones urbanas, rurales, él que decía, yo lo veo súper joven, él dice que ya no es joven, imagínate uno. Fíjate que finalmente, aunque no pareciera, sí obedece una cuestión generacional. Em, los primeros redes que yo presenté fueron entrevistas que realicé, o sea, las primeras redes que me dijeron que utilizaban fueron entrevistas que realizamos entre el 16 y el 17. Y las de ahora son entrevistas, más bien son entrevistas y son una encuesta entre el 2022 y 23. Es decir, en 5 años, pues las generaciones han ido recurriendo o apropiándose de otras redes, ¿no? Facebook, en efecto, a esta generación de los que están ahorita en el espacio universitario, consideremos que son el promedio, porque tampoco es una cuestión que se pueda afirmar, pero el promedio del joven en espacio universitario está entre los 18, los 24, ¿no? Los que preguntamos hace 5 años, pues ya tienen 24 a 29, ¿no? Entonces sí puede ser es una cuestión generacional y también es una cuestión que obedece al avance tecnológico. Lo que ahora tenemos acá, por ejemplo, que me permite ingresar de una manera más inmediata a la red, ¿no? Cuando yo era estudiante universitario, para postear algo tenía que volver a casa, ¿no? Abrir la computadora, conectarme, abrir la red, bajar la foto. O sea, entonces, ahora, por ejemplo, lo que decías tú me parece bien interesante. El selfie también obedece a la evolución del aparato, ¿no? O sea, el aparato precisamente si algo me da es tomarme una foto yo viéndome, que hace 5 o 6 años apenas se desarrollaba. A veces nos cuesta un poquito recordar la historia inmediata en la cuestión tecnológica y en la cuestión de redes, de cómo el celular, sobre todo es el celular, el que ha tenido cada vez más herramientas y las redes, por ende, lo están haciendo. No sé si en 5 años, y esto es una cuestión que va a haber más relación entre la IA y las redes, y entonces no vamos a ver selfies, sino lo que vamos a ver van a ser otro tipo de construcciones, de proyecciones, ¿no? Entonces eso va a ser muy, muy importante ver qué ocurre, ¿no? En cómo se presentan. En lo regional, sí, por supuesto hay diferencias, pero precisamente no solo las que vemos, y voy a hacer este comentario en torno a lo que yo mismo viví, ¿eh? No hacia afuera. Lo regional es bien importante, pero ya situado. ¿A qué me refiero? Créeme que yo veía distinto el norte cuando estaba en el sur, ahora que estoy en el norte. Y la expresión parece muy obvia, pero generalmente cuando dicen Baja California la dice, la vida americana. Eh, yo creo que tengo grupos donde de 30, 5 o 4 han ido al otro lado. O sea, no es que todos tengan esa vida. Lo que aquí se adquiere, sí, sí es mayor cercanía. Y en cuestión, por ejemplo, de dispositivos, hay muchas otras formas de acceder. Aquí hay mucho la venta de segunda, ay, ¿cómo se llaman? Ahorita se me fue. Un nombre que aquí se utiliza mucho para la adquisición de dispositivos, poco se compra en departamental.
así como la vida de centro que vas al Telcel o no, para no decir marcas, estas tiendas departamentales. Aquí no, aquí alguien la trajo, alguien la vende, se me olvidó el nombre, que en cada esquina hay un lugar donde puedes adquirir un dispositivo de otra forma, ¿no? Entonces, sí lo regional es importante, pero sí ya situado, ¿no? Entenderlo estando ahí, porque sí te desmitificas muchas cosas. Y dando respuesta a lo que decía el doctor Pérez Islas, ¿cómo marca la educación universitaria el uso del Internet o qué diferencias puede haber con los no universitarios? Bueno, la educación universitaria lo marca desde lo que en lo personal he encontrado y también sobre todo con lo que han encontrado varios colegas, por ejemplo, en que la vida universitaria, eh, dicen, es un momento privilegiado en el sentido de que el joven accede a otro tipo de interacciones. Por ejemplo, están en el aula y dialogan con los profesores temas políticos cotidianos, la reforma, etcétera, ¿no? Temas que posiblemente, no puedo afirmarlo, pero posiblemente el no escolarizado no está haciendo, ¿no? El que está en el espacio escolar se participa y se involucra de vida política universitaria, se vuelve representante estudiantil, forma parte del consejo de la facultad, o sea, ve cosas que entonces eso también cambia un poco el uso de sus redes porque empieza a entender que es parte de un sistema escolar, ¿no? Y el que no está en el espacio universitario, pues no tiene estos elementos. Está en otro tipo de interacciones, ¿no? Usa las redes para otras finalidades. Pero sí la vida universitaria te da eso. La vida universitaria también te da que relaciones de pareja, de amigos, es decir, empiezas a utilizar tan simple como que te unes al grupo no oficial para eso se ocupan Facebook los jóvenes universitarios. Te unes al grupo no oficial de tu facultad, que es el bueno, ¿no? Existe el oficial y existe el bueno, que es el de ellos. Esos grupos, perdón, eso los utilicé yo mucho en mi primera parte de la investigación y los recomiendo. O sea, está el de mi facultad, FECAIS, ¿no? No, el bueno se llama Valle Dorado, es donde ellos venden, comparten, pregunten qué profesor es el bueno, cómo les fue, o sea, usan otras cosas que el no escolar no lo va a utilizar, ¿no? Empieza a preguntar de otras cosas, entonces sí. Y bueno, y si nos vamos ya a cuestiones más de organización, la vida universitaria pues les permite también a los jóvenes utilizar las redes precisamente como canales de expresión y de organización, ¿no? Lo hemos visto, los movimientos, algunos de los últimos movimientos en México, de manifestación de ideas, pues surgen de dónde? De jóvenes en espacios universitarios, ¿no? Sería otro tema, podríamos reflexionar mucho, pero ciertamente vemos que se da. ¿Por qué? Porque en el espacio universitario pues como la foto que he mostrado yo, se centran, se organizan alrededor en un espacio verde, al rato alguien organiza algo, alguien empieza a crear, el otro comparte, y ya empiezan a hacer una tipo de participación, yo le llamo nuevas formas de participación, en menos escala o en mayor escala, ¿no? Algunos ya llegan a ser muy visibles. Este, ¿qué diferencias tendrían con los no universitarios? Generalmente, por ejemplo, acá en el caso regional de Baja California, en donde estoy, en Ensenada, muchos de los jóvenes que no están en el espacio universitario, o tenemos muchos jóvenes que desertan del espacio universitario porque trabajan. Y trabajan, por ejemplo, aquí mucho en maquilas, en trabajos muy físicos, que entonces, la verdad, sus redes no son parte de la cotidianidad. Imagínate, trabajan, yo tengo estudiantes que llegan de 8 horas de trabajo nocturno, la escuela a dormir. No es algo que tengan como activo, ¿no? Ha cambiado también el tipo de estudiante universitario. Eh, el estudiante, por ejemplo, de tiempo completo, el que nada más se dedica a la universidad, pues cada vez lo hay menos en los espacios. Muchos trabajan medio tiempo. Yo tengo jóvenes, no sé si allá también les pasé, que llegan con la mochila del Didi, del Rappi, o sea, están utilizándolas mucho, esta categoría la apunté acá, el estudiante trabajador, que ese también cada vez es más notorio
y entonces esa característica es muy determinante para el uso de redes. Y estos jóvenes que no están en los espacios, que están en otras situaciones, en otras circunstancias, pues no utilizan para esto, ¿no? Le darán otros usos, sería bien interesante profundizarlos, indagarlos. Y, perdón, que me decía el doctor, y las diferencias con los de media superior, bueno, a los de media superior, en una lectura que hace poco hacía y me gustó mucho, estamos hablando de muchos jóvenes que están en su primera vez de muchas cosas, en su primera vez de votar algunos, en su primera vez de su vida sexual, en su primera vez de, por ejemplo, tener un empleo. Entonces, los jóvenes de media superior, sus intereses suelen ser muy relacionados, sí, con sus gustos musicales, sus intereses, pero ahí van implícitas cuestiones de expresiones de la cuestión del cuerpo, cuestiones corpóreas, muchas cuestiones que tal vez ya en la vida universitaria, pues pasaste, ¿no? O sea, ya pasaste en la preparatoria, ¿no? Entonces sí, hay diferencias y se apropian de otras redes, ¿no? Utilizan otras redes. Espero más o menos haber dado respuesta. Muchas gracias, doctor. Antes justamente de darle la palabra en una segunda ronda a Ana Romero, ya que ya levantaron la mano, me gustaría leer algunos mensajes que han llegado justamente en Facebook, ¿no? Ah, Perdón si luego me salgo de cuadro, pero estoy a dos pantallas. César Darío Fonseca, muy interesante, gracias por compartir el evento. Felicidades, doctor, por su trabajo. Y hay particularmente una pregunta de Antonio Camacho. Dice, el tema es muy interesante y amplio. La pregunta sería, ¿las redes sociales dentro del sector universitario ayudan en términos de autonomía o por el contrario, ayuda o a la alineación? Porque pareciera que hoy las y los jóvenes tienen más acceso a información, pero menos acceso al conocimiento. Una pregunta que nos llega justo por Facebook, ¿no? Entonces, regresamos a la sala Zoom. Ana y después justamente Jacqueline. Adelante. Buenas tardes, doctor Fernando. Anteriormente ya tuve la oportunidad de escucharlo en la FILU, aquí en Veracruz, cuando presentó su libro de Jóvenes Enredados Universitarios. Tengo una pregunta ahorita viendo su presentación. Bueno, son dos. La primera es, ¿qué avances han visto en torno a la inteligencia artificial, que vi que también lo tomó y es un punto nuevo, pero enfocado a la salud mental o de apoyo emocional, que es lo que han encontrado hoy en día y que los jóvenes universitarios recurren a ello? Eh, por ejemplo, en las nuevas actualizaciones que tienen algunas aplicaciones, como lo es WhatsApp, que está ahora lo de Meta, que es un asistente de inteligencia artificial, eh, ahora se le pueden hacer preguntas y llegan a contestar y son muy interesantes como en algunos casos lo hacen para recibir algún tipo de respuesta inmediata a cómo se sienten algunos estudiantes universitarios. ¿Qué han encontrado ustedes? Y la segunda pregunta es si han visto diferencias significativas entre estudiantes universitarios foráneos y locales en torno a sus habilidades emocionales o socioemocionales. Esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Gracias, Ana. Jacqueline. Gracias. Buenas tardes. Muchas felicidades, doctor, porque me parece sumamente interesante todo lo que nos compartió y una vasta trayectoria de su investigación, lo cual es digno de mencionar. Yo tenía una pregunta respecto a la salud mental, ya no lo voy a preguntar porque Ana ya preguntó algo al respecto, pero me gustaría también pues, hacer una pregunta más bien respecto a el espacio universitario como el espacio en el que usted ha desarrollado diversas investigaciones y justo pensando en que la educación superior en términos generales, pues ya de por sí es una condición privilegiada, ¿no? Para la mayoría de los estudiantes que se encuentran o que han logrado atravesar por un montón de filtros para llegar hasta esos espacios. Sin embargo,
hablar del espacio universitario también nos lleva a pensar en muchos tipos de universidades o, de acuerdo a la NUYAS, a diferentes espacios, ¿no? Yo soy docente de una escuela normal y actualmente estoy desarrollando o iniciando una investigación respecto a la cultura digital, hábitos de estos estudiantes en Ciudad de México. Entonces, me parece que ahí creo que hay una situación que podría hacer una diferencia en torno a qué tipo de características tendrían que, de alguna forma, tener las instituciones educativas, hablando obviamente de los espacios de educación superior, para poder lograr que también, digamos, como institución, apoyen a que sus estudiantes puedan, de alguna forma, tener un suelo más parejo cuando estamos hablando de orígenes socioeconómicos en desventaja o diversos, ¿no? Que también veíamos esto y que usted comentaba un poco con los estudiantes foráneos, los estudiantes locales, que finalmente también van teniendo distintas posibilidades socioeconómicas y de capital cultural que van siendo importantes a lo largo del desarrollo de su carrera universitaria. Y por último, también pensaba en si usted ha encontrado algo que esté relacionado con jóvenes que están en el espacio universitario, en su licenciatura, pero que ya no están en este rango, como decía José hace unos minutos, porque justo ya empieza a haber un fenómeno importante en el cual los estudiantes de licenciatura específicamente ya no están todos dentro de un rango, ¿no? Sino que algunos están teniendo este fenómeno de estudiar una segunda carrera o de haber tenido pausas importantes por cuestiones laborales o familiares, económicas. Entonces, no sé si a lo mejor usted ha encontrado algo al respecto. Eso sería. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Jacqueline. Bueno, si no hay alguna otra intervención, algún otro comentario, yo me quedé con ganas, ¿no? Ya me iba a empezar a responder, pero dije, no, 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 tú eres el moderador. Entonces, yo tenía más que preguntas concretas, son como inquietudes, digamos, que no se van a resolver aquí, ¿no? Pero que creo que podemos empezar juntamente a discutir. La primera tiene que ver con la propia perspectiva de juventud que hay en muchos de los estudios que mezclan o que combinan estas dos dimensiones, jóvenes, tecnologías, ¿no? Y que en muchas ocasiones se asume la perspectiva de juventud o se equipara, digamos, a la cuestión etaria. Y entonces muchas investigaciones, desde mi perspectiva, caen en esta salida en torno a, bueno, yo voy a investigar los usos, las apropiaciones, las brechas digitales entre los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes son de 2 a 29 años y por casualidad ahí están mis sujetos y ahí cayó mi objeto, entonces hago estudios de juventud, ¿no? Y esa es una, digamos, algo de que adolecen algunas investigaciones, no solo en términos de la cultura digital, sino prácticamente cualquier investigación que trabaja con jóvenes, ¿no? Y que creo que esto se potencia justamente cuando los estudios de juventud se realizan en el entorno escolar. Entonces se equipara, como bien decía al principio, lo juvenil con lo escolar. La pregunta sería más o menos, ¿cómo complejizamos lo juvenil, ya no solamente en el marco de una cultura escolar, sino también en diálogo, en constantes tensiones, en constantes contradicciones con una cultura digital? Me parece justamente que estos espacios, investigaciones como las que está realizando, tienen la complejidad de juntar tres elementos: la cultura juvenil, la cultura escolar y la cultura digital, que hace muchísimo más complejo establecer ciertas relaciones, no solo en la parte teórica, sino también evidentemente en la parte metodológica. Eso es por un lado, ¿no? Y la otra tiene que ver con algo que se me ocurrió justamente ahorita y que tiene que ver probablemente con el ciclo de la vida de las plataformas, que está anclada de alguna manera, lo pienso en estos momentos así, a las dinámicas juveniles, ¿no? Pienso, por ejemplo, en redes que existían cuando, pues yo igual que José, ya no soy joven, solo de la piel para afuera, porque espíritu lo soy y lo seguiré siendo. Pensaba en el hi-fi, cómo justamente murió con mi generación en la universidad, ¿no? Y cómo parece justamente que Facebook está también apuntando hacia allá. No sé, veremos justamente el desarrollo, los usos, de lo que pasa con TikTok.
pero pues no sé, se me ocurre que pudiéramos empezar a pensar, a complejizar que el ciclo de vida de una plataforma sociodigital está fuertemente ligada a la dinámica juvenil que se da alrededor de ella. Nada más. Yo le doy la palabra de nuevo, doctor, y muchas gracias. No, hombre, gracias a todos y a todas por las preguntas que hacen más importante y más interesante el diálogo, ¿no? Que es lo que les agradezco mucho. A ver, voy a empezar otra vez de atrás, que espero no perderme la línea. Ciertamente las plataformas tienen ciclos de vida, pero también hay plataformas que tienen ciclos muy cortos. Ahorita me acordé de Snapchat, como Snapchat en el 2016 y 2017 aparecía muy fuerte. Pero fíjate que tiene mucho que ver con el uso y también tiene que ver con un tema que nada más voy a dejar por ahí, como por ejemplo la seguridad. Jóvenes que utilizaban Snapchat me decían, sobre todo chicas, también chicos, que Snapchat les parecía muy bueno porque como las historias de Instagram después de un tiempo ya no estaban ahí. Entonces era una red que les gustaba mucho por eso. Al parecer Instagram vio esto, lo sumó y entonces Snapchat pues se perdió, ¿no? Luego, eh, ¿cómo complejizamos lo juvenil en los espacios universitarios? Claro, por supuesto con estos autores que hablábamos, con las cuestiones que hemos reflexionado sobre la juventud, no es aferrarnos a una clasificación etaria, es una mirada esa muy institucional, ¿no? Es una mirada muy de espero no darme un autogol, pero los institutos de la juventud, ¿no? Que generalmente ven esta cuestión de marcar, ¿no? Así. Hay, por supuesto, textos como los del doctor Pérez Islas, no jóvenes, no juveniles, estas cuestiones bien importantes del ser y el sentirse joven. eh, Face ha alargado cada vez más la juventud, pero también hay que leerlo en torno a su contexto. Eso tiene mucho que ver porque cómo son las formas de hábitos de los jóvenes allá. Allá obedece también mucho a lo que pasa con los jóvenes que no siguen con la vida universitaria, ¿no? O sea, son otras prácticas distintas a las juventudes de acá. Entonces, bueno, es complejo, ¿no? Aquí creo que me preguntaban precisamente de las diferencias entre los estudiantes universitarios para no forzarlo con la palabra juventud. Pues el estudiante universitario es todo aquel que esté en un espacio universitario cursando una carrera y ahí no tiene la situación de la edad, ¿no? Actualmente yo tengo, por ejemplo, un alumno, un estudiante de 50, 40, 50 años. Es una persona que ha decidido estudiar en este momento la carrera o en este momento está con la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces él es un estudiante universitario. Entraríamos en esta complejidad. Sería un joven estudiante universitario. Y bueno, entonces habría que complejizarlo, ¿no? Me decía Jacqueline, eso es lo que yo quería ligarlo, segunda carrera. Fíjate que los de la segunda carrera son, de mi primera parte de investigación reportadas en el libro, son muy particulares, porque fueron estos jóvenes que en el caso de Veracruz, insisto, en aquel tiempo y espacio, fueron jóvenes que tenían mayor activismo, activismo entendido político, medioambiental, eh, tenían ahí mm, es un poco, no quiero caer en el discurso del yo, ¿no? Pero tal vez ustedes, yo también empecé una segunda carrera y ciertamente cuando empiezas la vida universitaria, una vez, son muchos momentos, ¿no? François Dubé habla del primer año como el momento donde se da el desencanto, ¿no? De la vida. Entonces, cuando es la segunda vez, ya sabes a qué vas. Entonces, la segunda carrera, gente que estudia una segunda carrera, ya sea porque dejó trunca una o porque va por otra, ya sabe a lo que va. Entonces, es otra dinámica, es otro dinamismo, es otro uso de redes. A veces hasta parece que se involucra más porque ya conoce un poco, ¿no? Entonces, sí hay particularidades, ¿eh? Sí, sí estos jóvenes de segundas carreras, bueno, estudiantes, y cada vez pasan más jóvenes. Que eso también es interesante, ¿no? El espacio universitario como una forma de continuar en esta vida de lo juvenil, mientras te lo permita el tiempo, ¿no? Terminé una carrera, mira, voy a dar un spoiler, ya no estoy allá. Muchos jóvenes que en Veracruz estudiaron Derecho, surgió la carrera de Ciencias Políticas y llegaron allá. Entonces yo daba clases en la Facultad de Ciencias Políticas y era otro tipo de estudiante, porque ya venían, aparte, formados en Derecho, imagínate. No es lo mismo que cuando llegaba yo a un espacio universitario,
eso ya es experiencia como docente, no de investigador, donde todos los jóvenes venían de la prepa. Son distintas trayectorias y son distintas formas. Entonces, bueno, un poquito sumando las dos preguntas, sí, sí hay que seguir complejizando lo juvenil. Estudiar espacios universitarios es bien bonito, hay que pensar eso, hay que pensar el tipo de universidad. Me gustó mucho lo que dijo también Jacqueline. Yo he hecho estudios netamente en universidades públicas estatales, eso es importante. Hay que ver qué diferencias hay con universidades privadas, con escuelas normales, con universidades tecnológicas, con interculturales. Este, he leído trabajos de colegas que han intervenido en estos espacios y seguramente pues son distintas experiencias, ¿no? No sé si en el caso de las redes, este, porque hasta el día de hoy, como una hipótesis que he ido como creyendo que se solidifica, el uso de red está más ligado al gusto, al interés, y ya la universidad lo potencializa. Luego, ¿hay diferencias entre foráneos y locales? Pues sí, las hay muchas. Incluso también para el uso de redes, ¿no? Los foráneos, pues generalmente las redes las utilizan para la geolocalización, para la compra para el compartir, para la búsqueda de hogar. Pertenecen a muchos grupos de venta, así como acordándome de cosas de bote pronto. Son jóvenes que están en una situación de no solo vivir la universidad por primera vez, sino de vivir solo por primera vez. Y no es lo mismo que aquel que está en su ciudad, que regresa a su hogar, donde está la familia y se conecta. Por supuesto, ahí es más fuerte la categoría del joven, ¿no? De la experiencia. Claro que las diferencias de nivel socioeconómico también son importantes, ¿no? Por eso esta parte del cuadrito que ponía yo al inicio y de la teoría que yo me aferro y me ha servido mucho de Schutz. O sea, el origen, la experiencia adquirida, la experiencia heredada. Algo que no comenté mucho, por ejemplo, y lo digo con la confianza de las entrevistas que tuve con jóvenes universitarias que son fans del anime y que me han compartido, muchas han tenido trayectorias escolares con experiencias de lo que ahora podríamos llamar, no sé, bueno, ellas me han dicho este nombre, bullying, acoso, en los espacios físicos escolares no la han pasado bien. Y entonces los espacios digitales se han convertido en lugares donde encuentran a pares y se refugian. Entonces, y eso no lo podría yo saber si no pregunto la experiencia heredada, ¿no? La trayectoria, la experiencia adquirida, perdón. También hay diferencias cuando los jóvenes son perdón, voy a sacar muchas categorías, ¿no? Los jóvenes, de estos que también habla, Bourdieu, los jóvenes que son, héroes, es decir, los primeros en llegar a la universidad de sus hogares, o aquellos que ya son más herederos, ¿no? Que son jóvenes en sus hogares hay experiencia universitaria. También ahí hay diferencias, ¿no? En las trayectorias, e incluso en la participación y en el uso de redes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, son dinámicas diferentes, ¿no? No es lo mismo cuando son los primeros. Y en las universidades públicas estatales tenemos todavía muchos casos de jóvenes que son héroes, que son los primeros en sus familias, a veces no solo nucleares, sino familias extensas en estar en una carrera universitaria. Y eso es la dificultad de finalizar la carrera también, ¿no? Tiene muchas vicisitudes. Y finalmente, que hablaban un poquito en torno a la salud mental, la parte de, bueno, y me falta la del Facebook, el apoyo emocional. Fíjate que ese tema, ahorita que te decía la parte de las jóvenes fans, por ejemplo, han tenido muchas dificultades en sus trayectorias, ¿no? Ciertamente es un tema emocional, es un tema de autoestima, me atrevo a decirlo porque te lo confían. Esta es la parte ya de la experiencia de la investigación. Yo he entrevistado jóvenes que de repente tú no piensas que va a pasar y sueltan la lágrima porque tú preguntas por una trayectoria y en esa trayectoria aparece ese momento, ¿no? Que también Schutz marca, ¿no? Que fue una parte que rompió en su vida cotidiana. Y yo estoy hablando de redes sociales y aparece eso, ¿no? Aparece eso como algo muy fuerte. El tema de la salud mental y la parte emocional en pandemia subió mucho con los jóvenes. Ahí en el texto que escribimos de narrativas, testimonios del noroeste, de narrativas universitarias,
la parte más compleja para muchos jóvenes foráneos, sobre todo, fue que volvieron a hogares donde compartían internet con tres hermanos, ¿no? O sea, y no se sentían, pues no estaban como algunos otros que sí tuvieron la ventaja de que se equiparon y entraban. Ellos tenían atrás a la familia, ¿no? O sea, y eso emocionalmente te pegaba mucho porque en tu espacio universitario tú estabas ahí nada más en eso, ¿no? Y acá había una baja de interés de continuar. Y las redes se convirtieron como en un canal de poder mantener esa interacción. También hay testimonios de gente que la pandemia le funcionó fantásticamente. Ahí lo ponemos en ese texto. Yo acá en Baja California lo pongo, porque podían grabar. Entonces, para ellos, perdón, todos los que fuimos profesores en línea, la verdad es que sí, estaban dormidos. Y entonces después ellos veían el video y entonces entendían lo que había que hacer, lo pausaban donde querían. Y entonces para algunos fue benéfico, ¿no? Pero para otros fue complicado. Y finalmente me decían, avances que he visto en torno a la IA enfocado en el apoyo emocional, no, no es algo que nosotros ahorita estemos profundizando. Sin embargo, por ejemplo, en el estudio que estamos haciendo con el uso de la IA de ELSA y testimonios de la inteligencia emocional para el aprendizaje de la lengua inglesa, que particularmente es como una cuestión muy lingüística. No sé si la han utilizado. Elsa es una app que te hace enojar, porque si no dices correctamente, te dice otra vez y otra vez. Entonces hay jóvenes que dicen, me frustro, porque pues, finalmente con la IA no hay otra más que estar ahí en el constante diálogo, ¿no? Entonces está bien interesante lo que está apareciendo apenas, y a veces algunos dicen, me frustro. Y hay otros que no, que les parece interesante. Son experiencias, ¿no? Esa palabra es clave, experiencia, y que en esa experiencia vienen todos estos elementos, ¿no? Algunos le dicen capital, como bien dices, ¿no? Yo le llamo acervos. Y la pregunta que nos hacían en el Facebook de las redes dentro del sector universitario ayudan en cuestiones de autonomía o ayudan a la alineación, porque pareciera que hoy las y los jóvenes tienen más acceso a la información, pero menos conocimiento. Bueno, esta discusión de la sociedad, de la información, ¿no? Y del conocimiento, em, aquí no me gustaría, nunca lo he tratado de hacer, prejuiciar a la juventud en general, ¿no? Por supuesto, tienen accesibilidad a más bien a más plataformas, ¿no? A mayores canales. Y ya está en la forma en que ellos procesan, por eso con colegas hablamos de la alfabetización digital, en la forma en que ellos hacen un proceso de alfabetización para adquirir conocimiento. Es cierto que tienen mayor información. Decimos algo como profesor en el aula y ellos ya están viendo si es cierto o es mentira. O sea, claro, ahí viene la parte crítica, verificar que la fuente que ellos están consultando también diga la verdad o diga una mentira, ¿no? Entonces, ellos están en un proceso donde las redes les permite accesibilidad, ¿no? Eh, por supuesto, ahí hay que trabajar ese sentido crítico. Alguien hablaba de la parte institucional y pues está esa parte de las universidades que no son ni los profesores ni los estudiantes, sino las propias instituciones en fomentar cada vez más una cuestión de alfabetización digital y crítica de análisis. Lo mismo está pasando ahorita con la IA. Lo primero que estamos pensando es que los jóvenes sacan toda la tarea de ahí, como si no pudiéramos permitir que él esté experimentando. Y pues lo primero que haces es copiar. Yo no voy a aventar la piedra, yo copié tarea del Encarta, ¿no? O sea, que era lo que en ese entonces teníamos. O sea, yo creo que casi todo el mundo lo hicimos. Ya después lo que pasó, que leí el Encarta, leí otro libro y ya entonces construí algo. Entonces, si un joven entrega tarea con inteligencia artificial, más bien hay que decirle que nos diga cuál usó, ¿no? Y cómo la usó, porque después ya la va a empezar a tomar. Entonces, bueno, creo que es algo importante. Yo no vería como que alienar, sino más bien como un proceso de adaptación, ¿no? Eh,
En general, los espacios universitarios pues son así de dinámicos, ¿no? Y en general la sociedad, ¿no? En la cultura digital, como bien dices, Enrique, ¿no? Es pues cada vez es más variable, ¿no? Entendiendo la idea del capital, eh, tenemos al estudiante que tiene celular, smartphone bueno, laptop y tablet y el iWatch. Pero también tenemos al joven que tiene un teléfono inteligente, más económico, que se conecta al wifi de la universidad y del hogar, y entonces es donde uno tiene que mediar. Hace mucho escribimos un artículo de hagan un grupo en Facebook para esta clase, cuando se convertía como en una dinámica de todos hagan un grupo y había jóvenes que se perdían, ¿no? Hay testimonios de chavos que llegan a la universidad a la clase y resulta que el profesor avisó 15 minutos antes que no iba a haber clase y él no tiene datos. O sea, eso sigue pasando. Entonces, pero bueno, son distintas experiencias en la cuestión digital que varían en tiempo, en espacio, que varía la situación y por eso creo que lo más importante en cuestiones de juventud es no generalizar, ¿no? Sino más bien decir, este estudio corresponde a esto y este a esto. Pues muchas gracias, doctor. Quedan muchos temas, por ejemplo, acá en el chat también mencionaban la doctora Rocío López, justamente, ¿no? Mencionaba el tema de las violencias en las redes, que también es todo un tema que también se da en los espacios universitarios y me parece que tampoco se ha abordado con la suficiente profundidad e importancia, ¿no? Sigue llegando saludos, doctor, ¿no? Jesús García, muy interesante su exposición sobre el tema de la participación en educación media y superior. Enzo Cuña, saludos desde Argentina, muy interesante exposición. Bueno, em, por cuestiones de tiempo, justamente tenemos que cerrar el seminario del día de hoy. Sin embargo, la invitación a usted, doctor, a la gente que nos ve o que nos verá en algún momento en Facebook, es a que sigamos la conversación justamente a través de este video que estará colgado en nuestra fanpage, que sigamos haciéndonos preguntas, que sigamos generando interrogantes, que sigamos discutiendo justamente, ¿no? Yo le regreso justamente la palabra al doctor José Antonio Pérez Islas para que haga el cierre formal del seminario, no antes, sin agradecer de nueva cuenta su participación, doctor, a la gente que nos acompañó aquí en la sala Zoom y por supuesto también a la gente que nos ve o nos verá en algún momento en nuestra plataforma de Facebook. Muchas gracias. Tu micro, Happy. La costumbre. Perdón, muchas gracias, Fernando. Decía yo, muchas gracias, Enrique, por la conducción. Como siempre, los temas interesantes siempre se nos quedan en el tintero muchas cosas, pero bueno, la idea es que no sea la primera vez y en algún momento poderte ver conversando sobre algunas de las cosas que estás haciendo y que suenan muy, muy interesantes. Los invito a todos, a todas, a todes a nuestro próximo seminario dentro de un mes prácticamente. Por primera vez será el miércoles, porque lo quisimos acercar a las festividades de los difuntos, ¿no? Será el miércoles 30 de octubre, igual a las 16 horas. Y nuestro tema tiene que ver precisamente con eso. Se llama Zombies más vivos que tú, el vacío como identidad en el imaginario capitalista. Estará a cargo de, el maestro Carlos Maza Pesqueira. Esperamos vernos dentro de un mes y si no por ahí cuando nos encontremos. Muchas gracias a todos, a todas. Hasta luego. Mm,